Buenos días, tardes y noches a todos. Hoy otro gran día, otro gran parque, Kings Dominion. Lo llevo teniendo en mi bucket list por años. Está a una horita del hotel. He bajado, he desayunado, nada del otro mundo, unos huevos, un yogur, un desayuno así. Pero vamos a ponernos en marcha, que nos queda una horita para llegar y abre el parque como en una hora. Ya vamos. Está pidiéndome carretera. Oye, lo primero que os voy a decir es que que me atropellan. Lo primero que os iba a decir es que estoy gratamente sorprendido con Kimi. No sabía yo que Kia tenía coches tan avanzados. Es como un Tesla, pero de gasolina. Bueno, tampoco vamos a compararlo con Tesla, pero vamos. Kimi, te queremos. Antes de nada, antes de entrar, igual que ayer, vamos a hacer una pequeña introducción a este parque. Curiosamente, lleva aquí el mismo tiempo, pero casi exactamente el mismo tiempo que Busch Gardens, el parque que visitamos ayer. Hoy en día pertenece a Six Flags, pero ha pasado por diferentes administraciones a lo largo de los años. Una de las más destacables es Paramount. Kings Dominion llegó a llamarse Paramount's Kings Dominion. Después de Paramount entró Cedar Fair, que es una compañía de parques que lleva bastantes parques en Estados Unidos, y hace escasos 2 años, Six Flags, una de las más grandes de parques temáticos o de atracciones en Estados Unidos, compró Cedar Fair y ahora es quien lleva también Kings Dominion y todos los parques de Cedar Fair. No me puedo creer que esté sonando, no sé si se escucha. Es el himno de España. Esto sí que no lo he visto venir. ¿Por qué está sonando el himno de España? Bueno, lo que iba diciendo, este parque tiene un parque... ¿Otra vez está sonando? Bueno, ya está, vamos a ignorarlo. Kings Dominion tiene un parque hermano, vamos a decir, incluso diría padre, porque fue el primero y este se inspiró mucho en él, que es Kings Island y se encuentra en Ohio. Muchas de las atracciones que hay en Kings Dominion son clones de atracciones que ya existían en Kings Island. De momento la entrada no me está pareciendo muy épica, yo creo que aquí se podría hacer algo un poquito mejor. Esta entrada así a lo Main Street en Disneyland se llama International Street y me está causando muy buenas impresiones. Es verdad que la primera fachada, la entrada principal, no era lo mejor, pero esto ya cambia muchísimo las cosas. Están las fuentecitas, están los árboles que dan sombra y se agradece bastante. La música te hace sentirte bienvenido. Y siguiendo con el parentesco a Disneyland, justo al final de International Street, como si del castillo de Disney se tratara, se encuentra el icono del parque, que es esta Torre Eiffel, escala 1:3. Es interesante que tengan un icono. Es verdad que no es tan bonita como la Torre Eiffel, pero está bien que tengan algún punto de referencia en el parque, aunque es verdad que también la misma torre la hay en Kings Island, en el parque hermano. Si quieres hacerte una camiseta personalizada, aquí te la pintan. O sea, te puedes hacer camisetas con dibujos de atracciones de aquí. Pero bueno, basta de cháchara, vamos a ponernos al lío. Vale, a mano derecha de International Street, la primera zona en la que entramos es la única que ha mantenido el nombre a lo largo de todos los 50 años de operación del parque desde que abrió. Siempre ha sido Old Virginia. Y he visto algo justo enfrente que no es una montaña rusa, pero como ayer estuvimos haciendo montañas rusas todo el día, quiero probar algo que no sea una montaña rusa, algo más tranquilo de momento para empezar el día con calma. Es esta de aquí que se llama Blue Ridge Tollway, que son cochecitos. Vamos a conducir cochecitos. Vale, ya entiendo, esto es como en Disney, intentar no pegarse con la cosita del centro. Espero que Kimi no se ponga celoso. Kimi, si algún día ves esto, que sepas que no lo hice con mala intención.
Vale, me ha costado encontrar la única montaña rusa que hay en Old Virginia, se llama Grizzly, es una montaña rusa de madera del 82, más vieja que la puerta, pero está verdaderamente escondida, o sea, hay que saber dónde está para poder llegar. Claro, han puesto este cartel específicamente para que la gente sepa que por la tienda se llega a la atracción. Es muy raro, ¿no? Nunca había visto algo así. Vamos, que tienes que pasar por la tienda y en la parte de detrás sigue el parque. Es que es rarísimo. Y luego encima llegas y el cartel de la atracción es bastante anticlimático. Me he subido 2 veces a Grizzly, una en la fila de delante y otra en la fila de atrás del todo para comparar, y creo que esta es una montaña rusa de fila de atrás. El airtime que hay en la fila de atrás es increíble, sobre todo en la primera caída, y luego hay otra después, te lanza literalmente. Ha habido momentos que digo, además no se sentía, como es una atracción muy vieja, las protecciones no son las mejores y parecía que iba a salir volando. Y es verdad que tiene más años que la Polka, pero he investigado un poco y en 2022 The Gravity Group le hizo una renovación enterita, toda la montaña rusa de arriba a abajo, precisamente para hacerla más suave. No me quiero imaginar cómo era eso antes, y lo han conseguido porque ahora mismo va suave como la seda. Y ahí está Twisted Timbers, una de las que tengo más ganas de probar. Twisted Timbers es otra de esas montañas rusas de madera que fue renovada, en este caso en 2018, y en este caso por la compañía RMC, que son las siglas para Rocky Mountain Construction, y reemplazó a Hurler, que era una montaña rusa clásica de toda la vida de Kings Dominion, que era un clon de otra que está en Carowinds, el parque que vamos a visitar mañana. Y RMC sobre todo se dedica a hacer renovaciones de montañas rusas de madera, haciéndolas híbridas, y utilizan las bases de las montañas rusas de madera que ya existían antes para hacer nuevas híbridas mucho mejores, mucho más suaves. Algo también que hay en muchas montañas rusas pero que no he mostrado todavía son estos asientos de prueba que suelen estar en la entrada para que la gente pueda probar el asiento antes de esperar toda la fila. En Twisted Timbers tienes este cartel que te dice que puedes llevar todos tus objetos personales contigo para la fila, pero que los dejarás en unas taquillas cuando te subas. Ya he aprendido cómo funciona. Me ha dicho que no puedo entrar con mi mochila, ni mi cámara, ni nada. Tengo que dejarlo todo en una taquilla afuera porque hay detectores de metales. Twisted Timbers es una bestia. Me acabo de bajar, me he montado 2 veces otra vez, esta vez en la en la cuarta fila y en la anteúltima fila. También pienso que es una montaña rusa que se disfruta más atrás, pero qué pasada, no te deja respirar ni un solo segundo. No es una RMC como otras en las que yo me he montado, que son más a lo grande, más altas, más impresionantes. No, esta está en un espacio mucho más compacto, pero es agresiva. No tiene un momento que te deje respirar. Insisto, no puede competir con otras RMC porque son montañas rusas diferentes. Por cierto, no os he comentado, Twisted Timbers ya no es parte de Old Virginia, es parte de una zona diferente que se llama Candy Apple Grove. Es una zona que sí que ha sufrido cambios a lo largo de la historia de Kings Dominion y es probablemente la más grande de todo el parque. Abarca toda la zona de atrás prácticamente del parque y tiene varias montañas rusas. Aparte de Twisted Timber hay otra montaña rusa de madera justo al lado que se llama Racer 75, que yo creo que por eso igual hicieron Twisted Timbers híbrida, porque tienes Grizzly, tienes Twisted Timbers y luego tienes Racer 75, las 3 pegadas, 3 montañas rusas de madera pegadas.
yo creo que fue una buena idea hacer Twisted Timbers al menos híbrida, o Hurler en su momento. Aparte de Racer 75 está Drop Tower. No suelo probar caídas libres, pero yo creo que esta la vamos a probar porque es de Intamin y he oído que es bastante agresiva. Sí, ya entiendo lo que dicen. Esa es la mejor caída libre la que me he montado, sobre todo porque frena súper tarde. Frena ya casi cuando estás abajo, parece que no vas a frenar, dice, aquí ya termina todo. Y wow, sí, ya empieza hasta a vibrar, al final ya empieza a hacer boom, 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 como que frena, que nos la damos. It's gonna be on YouTube, yeah. You guys come here very often? Yeah, what's your favorite ride? What would you recommend? Intimidator. Is it open? I haven't seen it running. Yeah, it might not be. It might not be. We just got here. You guys have fun. Vale, os voy a actualizar sobre el mapa. Esto sería International Street. Aquí está la Torre Eiffel. Hemos entrado por aquí. Aquí, esto de aquí sería Grizzly. Esto sería Twisted Timbers. Acabamos de hacer Racer 75 y toda esta zona de aquí es la de Candy Apple Grove, entonces nos falta todo esto de aquí abajo del parque todavía por ver. Una cosa importante que me he olvidado comentaros es que Kings Dominion, como muchos parques de Cedar Fair, tienen un parque acuático integrado dentro del parque, es decir, no hay que pagar una entrada adicional para entrar, puedes ir cuando quieras, es parte del parque seco. No tengo equipo para grabar en mojado, solo en seco, entonces no creo que pueda grabar nada, pero que sepáis que existe. Estos son un clásico de Kings Dominion. Parecería una tontería, pero no lo es. Porque esto que está detrás mío son las Singing Mushrooms de Kings Dominion. Llevan aquí muchísimo tiempo. Las quitaron en 1990 y algo, no me acuerdo. Y luego las trajeron para el 40 aniversario porque la gente se quejaba de que se las habían llevado. He likes to tinkle on an old piano. He likes to play it in a subtle manner. He knows he'll always be the top banana with a handful of keys. Yeah, he's got that stride. No, he's such a wizard. Stride piano. Y con tan poco, a mí me tienes aquí enganchado sonriendo un buen rato. Eso sí, las Singing Mushrooms no cantan todo el rato, cantan cada 15 minutos y me gusta que ahora por el 50 aniversario cantan canciones dedicadas a Kings Dominion por el 50 aniversario. Acabamos de entrar a Jungle Expedition y esta es la zona que yo más ganas tenía de visitar en Kings Dominion. Esta zona ha pasado por muchos nombres desde que abrió Kings Dominion. Primero se llamó Lion Country Safari, luego Paramount lo llamó durante unos años Congo, luego se llamó Safari Village y ahora finalmente se ha quedado con el nombre de Jungle Expedition. Y lo que estoy viendo de momento me está encantando. Es un soplo de aire fresco enorme, yo creo que para el parque, con tematización nivel... No te voy a decir tampoco Disney Universal, pero sí que se acerca más a un Busch Gardens y se aleja más de un Six Flags, que es más un parque de atracciones realmente no tanto temático. Espero que sigan por este camino. Muy bien. Y esta fue la primera montaña rusa que abrió con Jungle Expedition en 2022, Toonbilly, una SNS Free Spin, nada del otro mundo. Pero a esto me refiero, que hasta a una atracción tan simple como esta, que se ha clonado en tantos parques, le han puesto tematización en la fila. Es algo que no tenían que hacer, lo han hecho y les ha quedado muy bien. Otra montaña rusa que hay en Jungle Expedition es Reptilian y esta ya estaba antes de que abriese Jungle Expedition, pero se conocía como Avalanche y luego la renovaron para que pegase con el resto de la zona. Es una McRide Bobsled muy parecida a la que hicimos en el parque Asterix, pero esta tiene la curiosidad de que es la única en su tipo
en Estados Unidos. No hay ninguna más de este tipo, es Reptilian o nada más. No mucho que decir de Reptilian, una montaña rusa divertida. Me gustó, yo creo que un poquito más la de Parque Asterix, pero está bien, es disfrutable. Está bien que la hayan dejado, que la hayan tematizado de Jungle Expedition y no se hayan deshecho de ella. Al final es algo también único en el país. Rapterra es muy especial porque es, a ver, este récord es un poco rebuscado, pero vamos a incluirlo. Es la Wing Launch Coaster más alta del mundo. What's your favorite ride? Probably this one. This one? Yeah. Even better than Intimidator? Well, it hasn't been open, so like, It hasn't been open, right? When is it opening again? I have no idea. You guys don't know, okay. Aprovecho aquí en Rapterra para comentaros cómo funciona el tema de los objetos personales y de las taquillas en King's Dominion. Es un poco similar a Busch Gardens, pero tiene sus diferencias. La diferencia principal es que en algunas de las atracciones más fuertes vas a tener que pasar por un detector de metales y ahí sí que no te dejan pasar absolutamente nada. Ahí tienes que dejarlo todo en las taquillas de pago o en unas taquillas más chiquititas que tienen cerca de los detectores de metales. Luego, el tema de las taquillas que están fuera, las de pago, esas cuestan un poquito menos que en Busch Gardens, eso sí que me ha sorprendido. Las de Busch Gardens costaban 12 para todo el día, estas son $5 para todo el día y la puedes ir moviendo de una atracción a otra como hicimos en Busch Gardens. Yo ya tengo la mía para Rapterra, te saca un ticket así, con el número de taquilla que te toca y la hora a la que caduca. La fila de Rapterra es gigante y os voy a explicar por qué es tan grande y por qué han utilizado tanto espacio. Uno, porque obviamente esperaban una gran afluencia de gente y necesitaban más espacio para albergar la fila. Y dos, porque en este terreno, antes de que estuviese Rapterra, había una estructura enorme de un volcán. Dentro de ese volcán había una de las montañas rusas más únicas del mundo, que por desgracia obviamente ya no existe, se llamaba Volcano, pero Volcano daba muchísimos problemas, costaba muchísimo dinero y al final King's Dominion decidió reemplazarlo, tirar por completo toda esa estructura y montar Rapterra. Por eso quedó todo este espacio que se ha utilizado no solo para la montaña rusa, sino también para espacio de filas. Ahora, eso sí te digo, porque hoy no hay mucha gente y no estoy esperando en esta fila, pero un día que todo esto se llene, sin sombra, creo que deberían poner alguno más de estos por la fila para cubrir a la gente del sol si algún día esto se llena en temporada alta. Ya me he bajado de Rapterra y me ha gustado mucho. Obviamente no es una mega hiper super top del parque, es más un añadido a las principales como lo era Twisted Timbers. En general, poco tengo que decir, es una montaña rusa que roza más lo familiar que algo extremo, pero muy disfrutable, muy suave. La decoración que tienen puesta, muy bien King's Dominion, ya os lo estoy diciendo con Jungle Expedition. Tiene elementos bastante variados y los coges bastante despacio, hay algunos que van muy a cámara lenta, lo cual a veces te genera un poquito de sentimiento de que estás colgando. Lo que digo, yo creo que es más para familias, pero se disfruta mucho. Pues menos mal que me he venido a comer porque la que está cayendo ahora, está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo. Este es el menú, no se complican mucho, me gusta. 3 principales, unos cuantos acompañamientos, también con un poquito de pan, muy bueno. Bueno, al final he escogido el cerdo crujiente con hoisin, que creo que es una salsa medio picantita, y las verduras salteadas. Sano, hay que poner un toque sano porque estos días si no nos descontrolamos. Toma ya, muy poco picante, pero esto está buenísimo. Eso sí, me ha costado alrededor de $18, que para mí sigue siendo un atraco a mano armada. Me parece que esto de los parques de atracciones se nos ha ido de las manos, los precios. Antes he visto una botella de agua por unos $5 o $6. ¿A dónde vas? Me muero de sed.
Antes me muero de sed. Voy a aprovechar este momento para daros una mala noticia y explicaros algo, así de variado. La primera es que una de las atracciones más importantes del parque, si no la principal, está cerrada porque la está renovando. Antes me he equivocado, la he llamado de una manera y no la tenía que haber llamado así, perdonadme. La montaña rusa se llamaba Intimidator 305 y pasó a llamarse Project 305 en 2024. Operó casi durante un año con ese nombre y la cerraron hace poco para cambiarla completamente de tema y que pegue con Jungle Expedition. Se va a llamar Pantherian, pero de momento sigue cerrada, la están renovando, así que una pena, una pena. No está en mis manos, tendré que volver en un futuro para probarla. Lo otro que os quería comentar es algo que tienen en la aplicación móvil de Kings Dominion. Es una función que ya he visto en otros parques, pero quería comentarosla para que sepáis que existe. Es muy interesante. Tú puedes entrar al mapa del parque y poner a dónde quieres ir. Te va a mostrar una ruta y te va a mostrar dónde estás tú y lo puedes utilizar como si fuese un Google Maps para llegar a donde quieras llegar. Y me parece súper útil para alguien que viene a un parque por primera vez, como yo, por ejemplo. Yo no tenía ni idea dónde estaba Grain and Grill, había oído hablar de este restaurante, he utilizado la aplicación y en un momento... Ok, ha dejado de caerse el cielo, siguen cayendo algunas gotas, pero no creo que hayan abierto las montañas rusas todavía. Entonces vamos a ir a otra de las atracciones cubiertas, que no tengo muy claro dónde está, así que vamos un poquito a explorar. Lo único que sé es que está en Planet Snoopy o cerca de Planet Snoopy. Ya la he encontrado, se llama Boo Blasters, no tengo ni idea de lo que es, pero creo que es una de estas de disparar. Vale, sí, tenía razón, es de disparar. Para una que quizás os podía grabar y no he podido. Me ha venido el chico además y me ha dicho, no puedes grabarlo, ¿sabes, no? Y yo, no lo sabía, pero gracias. Me ha dicho que él tampoco entendía muy bien por qué. Igualmente tampoco era nada del otro mundo, es tu típica atracción de disparar, muy oscuro todo, tienes unos objetivos, disparas y ganas puntos, y a lo que disparas tiene unos efectos bastante básicos. Están abriendo las montañas rusas y justo aquí al lado tenía Dominator. Personalmente me gustan bastante los colores de Dominator, ese amarillo anaranjado con morado. Eso sí, hay algo que no entiendo muy bien, no entiendo por qué el primer elemento, el primer looping, en vez de tener el amarillo anaranjado del resto, es amarillo. A esto me refiero, ¿no veis como la parte de la izquierda es naranja y luego de repente amarillo? Y ahí al final vuelve a ser naranja. Quiero pensar que hay algún motivo, pero no sé cuál es. ¿Qué me ha parecido Dominator? Desde abajo, impresionante. Desde arriba, no lo sé, porque no lo he montado. Han vuelto a cerrarla, justo cuando me iba a subir, la han vuelto a cerrar. Esto que hemos visto es el Summerbration, que es un festival de luces que hacen por un tiempo limitado en verano a las 8:30 de la noche. Me encanta cuando los parques regionales hacen cosas como esta para atraer a más público, para hacer que el público se quede hasta más tarde, y este espectáculo está bastante bien. Pero bueno, os voy a poner al día porque desde que me he alejado de Dominator ha pasado más o menos una hora y no he hecho nada. Todo estaba prácticamente cerrado, con lo cual he dicho, pues vámonos, porque aquí no queda mucho más para hacer. Queda una hora para que cierre el parque y yo tengo 2 horas y media de coche para llegar al hotel. He dicho, pues ya está. Ahora vamos a hacer el resumen general del día, porque poniéndolo en perspectiva, ha sido un muy buen día. Es verdad que ahora al final se nos ha puesto un poquito más complicado, pero hemos probado, yo creo que de las mejores montañas rusas que hay en el parque. Pero bueno, yo creo que ha sido suficiente para que os hagáis una idea que Kings Dominion es un gran parque regional. A mí me ha encantado. Mi atracción favorita de hoy, yo creo que me voy a quedar con Twisted Timbers, una cosa de locos, agresiva,
por todos lados. Me hubiese gustado montar una vez más, pero en general una colección de montañas rusas muy buena. Es verdad que le faltaría alguna dark ride más, alguna atracción más estilo simulador, algo para complementar, para que no todo sea al final montañas rusas o atracciones para pequeños como la zona de Snoopy. Es algo que echo de menos en estos parques un poquito más, lo eché de menos ayer en Busch Gardens y lo echo de menos un poco en Kings Dominion. Entiendo que el presupuesto igual no da o que no es lo que interesa, pero para mí sería algo bueno para añadir y para hacer un portfolio un poquito más completo. Kimi, ¿estás preparado para 2 horas y media de viaje? Ya hemos llegado. No me preguntéis a dónde, porque no tengo ni idea. Estamos en medio de ningún lado, en un hotelito entre Kings Dominion y Carowinds. Tenemos todavía 2 horas más mañana para llegar a Carowinds, pero yo ahora mismo lo único en lo que estoy pensando es en lo rica que va a estar esta cama. La habitación no tiene mucho, tiene una cama, como un sillón, sofá, no sé, un escritorio y luego un baño pequeñito. Yo aquí puedo morir en paz. Y esto es todo por hoy y concluimos la primera mitad de este viaje. Hemos completado ya 2 parques, nos faltan otros 2. Mañana Carowinds y luego la sorpresa final, que es probablemente el que más ganas tengo de ver. Suscríbete, dale like, comenta todo lo que quieras y nos vemos mañana con Carowinds.